Buenos días, queridos estimados jóvenes, desde nuestra institución Alfredo Bonifaz, como siempre con nuestras clases virtuales dirigidas hacia ustedes. En este caso, el video va dirigido para tercer año de secundaria en el área de ciencia y tecnología. Si podemos observar, de acuerdo a esta imagen, estamos observando que está ingresando aparentemente algo de contextura, ¿verdad? Tipo arena, sólido. Luego en el vaso, cuando ingresa, se forma una pequeña masa, pero que sin embargo al sacarlo nuevamente vuelve a su estado inicial. ¿Qué estará ocurriendo? Podríamos hacernos esas preguntas. ¿Qué tipo de reacción estará sucediendo? Si hay algún tipo de reacción ahí, ¿qué tipo de reacción es? ¿Qué sustancias se habrán mezclado, se habrán combinado para poder obtener lo que estamos visualizando? Nuestro propósito para el día de hoy es simplemente comprender los tipos de reacciones que ocurren y poder explicar primeramente qué significa una reacción y de qué depende para ser llamada reacción, qué cosa debemos de tener en cuenta. Te voy a solicitar ahora en este momento que aproveches unos 2 minutitos como mucho, pongas en tu cuaderno, por ejemplo, qué es una reacción química. Sabes cómo se representa una reacción química y si puedes la ejemplificas. Y si conoces algún tipo de reacción química, si conoces algún tipo de reacción química. Entonces, haces pausa en este momento al video y empiezas a redactarlas. Una vez que las redactas, ya podrás pasar a la siguiente diapositiva, pero me gustaría que te des esa pequeña pausa de no seguir con el video en este momento, las redactas en una hojita, en tu cuaderno, en lo que tú quieras, y luego ya puedas pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ya estamos definiendo acerca de la primera pregunta que hacíamos. ¿Qué cosa era una reacción química? Y es un proceso, ¿verdad? En la cual intervienen sustancias que se les llaman reactivos, también se les denomina reactantes, para obtener o que se van a transformar para obtener unas sustancias nuevas, ¿verdad? Con propiedades diferentes. Quizás lo que estás viendo por aquí en esta imagen, ¿verdad? El fluido newtoniano, esa es una reacción que se puede dar. Entonces, por ejemplo, te podrías estar preguntando qué tipo de reacción se está dando en ese momento. ¿Cómo representamos una reacción? La segunda pregunta que también te la hice, ¿no? Todo lo que es la representación de una reacción se va a hacer en realidad a través de una ecuación química, en la cual nosotros vamos a poder hacer unos cálculos de diferentes de masa o de cualquier otra sustancia, especialmente de masa, porque recordemos que aquí va a venir una propiedad muy importante, que es la propiedad de Lavoisier. Eh, en este caso vamos a tenerla en cuenta bastante, no solamente en reacciones, sino también en unidades químicas de masa. Ahora, antes de entrar a los tipos, que era nuestra tercera pregunta que te había propuesto, yo quisiera que te concentres en este cuadrito. Este cuadrito se le llama el cuadro de la serie electromotriz. ¿A qué se refiere este cuadro? Este cuadro se refiere a que no podemos hacer una mezcla por mezclar, es decir, no podemos pretender hacer en una reacción que un compuesto que tenga unas propiedades electronegativas menores que el otro pueda desplazarlo, es decir, eso no va a ocurrir. Por ejemplo, si nosotros podemos aquí, de acuerdo a esta tabla, podemos decir que el litio es el más reactivo y que el menos reactivo es el oro comparado con todos los elementos que están acá. Hablamos de los metales. Y la parte del grupo 7A, por ejemplo, entre el flúor y el yodo, vamos a hablar que el más electronegativo va a ser el flúor, ¿no? El que va a tener esa mayor actividad. Y el menos va a ser el yodo. Por lo tanto, tú tienes que tener en cuenta bastante esta parte, porque resulta que a veces nosotros hacemos las reacciones, pensamos que realmente un elemento lo desplaza porque así lo hemos aprendido, pero no es así. Para que un elemento pueda desplazar a otro, tiene que ser de acuerdo a esa cantidad de, digamos, de actividad electromotriz que se le denomina o de acuerdo a su calidad de reactividad. Por lo tanto, yo no puedo decir, por ejemplo, que el sodio va a desplazar al potasio. Es decir, si yo voy a hacer, imaginémonos, por ejemplo, una reacción de descomposición o una reacción de adición, yo no puedo decir el sodio lo va a desplazar al potasio. No puede ser, porque el sodio es menos reactivo que el potasio.
Entonces aquí tenemos que tener en cuenta quién es más reactivo que el otro para poder hacer nosotros una reacción. Es una tabla muy importante para que tú la tengas en cuenta. Recuérdate que de aquí también te van a venir algunos problemitas para que lo hagas en el reto, en la ficha de trabajo. Entonces tú tienes que tener en cuenta toda esta partecita. Por ejemplo, nuevamente, entre el níquel y el flúor, por ejemplo, entre el níquel y el flúor, ¿quién lo puede desplazar? El flúor lo puede desplazar al níquel, pero el níquel no lo puede desplazar al flúor. Esas son cositas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hagamos la parte del producto, es decir, qué posiblemente podríamos obtener. ¿De acuerdo? Ahora, sobre la tercera pregunta, los tipos de reacciones, vamos a ver varios tipos de reacciones. Aquí te presento uno, que es una reacción de combinación, adición o síntesis, ¿verdad? Es decir, que si mezclamos una sustancia llamada A, por ejemplo, aquí le hemos puesto una sustancia llamada A, ¿verdad? Esta sustancia llamada A más una sustancia B, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener digamos, la combinación de ambos, es decir, adición. Por eso hablamos de adición. A más B es igual a B, ¿verdad? No del punto de vista matemático, sino del punto de vista químico. Por ejemplo, lo tenemos aquí, si es que fuera de elemento a elemento, ¿no? El azufre se combina con el oxígeno, recuérdate cuando formábamos los anhídridos, y entonces vamos a tener un SO2, es decir, vamos a tener en este caso un anhídrido. Habría que descubrirlo luego qué tipo de anhídrido es, ¿no? ¿Por qué? Porque habría que ver con qué valencia está trabajando. Tú sabes que el oxígeno siempre, por ejemplo, es -2 y para el azufre, para que pueda estar aquí correctamente, tendría que ser +4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque +4 por un lado, -4 por el otro lado estaría eh, la reacción equilibrada, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te ves que está trabajando con el 4, ¿cómo se podría llamar este anhídrido? Estaríamos hablando del anhídrido sulfuroso, ¿de acuerdo? Pero recuérdate, estamos hablando de combinaciones, de que se unen elementos. Lo mismo lo pueden hacer entre compuestos, ¿verdad? Aquí tenemos entre compuestos. Por ejemplo, ¿quién? El dióxido de carbono se va a unir con el agua y estamos formando el ácido carbónico. Es para que tú tengas en cuenta que estas reacciones de adición se pueden dar de elemento a elemento y formamos un compuesto o entre compuestos para formar un compuesto más complejo. Bien, entonces, aquí otro tipo de reacciones, las reacciones de adición. En este tipo de reacciones de adición, ¿verdad? Tenemos de descomposición, disculpan, tenemos que es la inversa completa de adición. Mientras que antes uníamos A más B para tener una B, aquí tenemos una B para poder hacer que se descomponga tanto en un elemento como en el otro. Y tenemos tres tipos. El primero, por ejemplo, es de un óxido metálico, ¿no? De óxido metálico, llamados también o de oxisales, ¿verdad? Sales también que podamos formar. Recuerda, sales o óxidos metálicos. Como por ejemplo, profesor, aquí tenemos el HGO. El HGO es un sólido, es decir, profesor, ¿cómo se llama este compuesto? Es un óxido de mercurio, ¿verdad? Este compuesto, por una acción de un calor por un cambio de temperatura, hemos logrado ¿qué cosa? Obtener el yodo líquido más el oxígeno que se podría liberar. Si estás observando, aquí lo teníamos como un compuesto, ¿verdad? Y ahora lo estamos teniendo como elemento, es decir, yodo por el mercurio por un lado y el oxígeno por el otro lado. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de una sal. En este caso estamos hablando de el nitrato de potasio, ¿verdad? Se supone que tú ya esto ya lo dominas, ya saben cómo se llama, ya hemos trabajado sobre eso. El nitrato de potasio también por una misma acción o cambio de temperatura, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener ya no el nitrato, sino vamos a tener el nitrito de potasio, ¿verdad? Más que cosa, más el oxígeno. Ahora, ojo con este compuesto porque resulta que aquí se ha desprendido un oxígeno, pero se está descomponiendo. Entonces, eso cuando nosotros hablamos de descomposición. También hay otro tipo de descomposición llamado por hidrólisis,
¿Qué significa? Que lo vamos a hacer con una actuación de la corriente eléctrica, como sucede con el agua. Si nosotros al agua lo ponemos a la acción de la corriente eléctrica, vamos a tener en dos tubitos de ensayo, es decir, podríamos poner dos tubitos de ensayos en cual en uno estaríamos obteniendo el hidrógeno y en el otro el oxígeno. Y para saber si es hidrógeno, profesor, bueno, bastaría sacar y llevarlo al fuego con bastante cuidado y vamos a ver que va a salir un sonido, un chispazo. Bueno, eso significa que esto es el hidrógeno porque el hidrógeno es más reactivo. Te estás dando cuenta que a partir del agua hemos tenido el hidrógeno, hemos tenido el oxígeno, descomposición, estamos descomponiendo. Y también la parte térmica, es decir, descomposición térmica, también por un cambio de temperatura. De acuerdo a alguna de las clasificaciones, también podríamos decir aquí, por ejemplo, que puede ser exotérmica o puede ser endotérmica. Exo que libera calor, endo que absorbe calor. Es decir, si tú agarrarías un tubo de ensayo estaría frío cuando es endotérmico y cuando es exotérmico estaría caliente. En el caso de acá es una descomposición térmica por un cambio de temperatura, como se trata del carbonato de calcio, que al llevarlo a este cambio de temperatura hemos tenido el óxido de calcio más el dióxido de carbono. Las reacciones de desplazamiento simple. Aquí es donde tú tienes que ver también bastante tu trabajo con esa tablita que te hacía mención hace un momento. Yo te indicaba que tú tenías que tener en cuenta ese cuadrado de la lista de los elementos por la capacidad de reactividad electromotriz, se le llama, ¿no? Entonces tú debes de tener en cuenta que, por ejemplo, aquí cuando unimos en esta reacción de simple desplazamiento, es decir, un metal, se ha unido más la sal y vamos a tener otro metal más la sal. Profesor, ¿pero qué está diciendo? ¿Es lo mismo? No, 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 no es lo mismo. Estamos viendo lo siguiente. Vamos a ver quién va a desplazar a quién, ¿verdad? Tenemos aquí el cobre y aquí tenemos la plata. Entonces, nosotros tenemos que ver quién puede desplazar a quién. Aquí tenemos el cobre sólido y aquí tenemos el nitrato de plata. Luego, nosotros estamos viendo que tenemos solo la plata y tenemos el nitrato cúprico. Entonces, profesor, ya lo ha desplazado. ¿Quién lo desplazó a quién? ¿La plata lo desplazó al cobre o el cobre ha desplazado la plata? Entonces, para que tú no tengas ningún inconveniente, lo que puedes hacer es, mira, voy a girar nuevamente, voy a volver y voy a volver acá. Se hablaba del cobre y de la plata. Buscamos, por ejemplo, aquí a la plata, mira dónde está, y buscamos al cobre. Por lo tanto, quien podría desplazar sería el cobre. El cobre tendría que desplazar a la plata y no al revés. Por eso, cuando volvemos nosotros a nuestra reacción aquí, entonces ya podemos decir que el cobre realmente ha desplazado a la plata. Y es por eso que tenemos estos nuevos productos. Lo mismo ocurre entre el hierro, ¿verdad? El hierro y aquí tenemos el sulfato cúprico. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Entre el hierro y el cobre resulta que el hierro es más reactivo, por lo tanto desplaza al cobre y se coloca en su lugar. Y al reaccionar que vamos a tener el cobre solo y vamos a tener por otro lado al sulfato férrico. Ahora, ese es un tipo. Hay otro tipo que se puede dar entre metal ácido, ¿no? El metal más el ácido. Como por ejemplo, ¿cuál? Mira, tenemos aquí el zinc, es un metal sólido, por eso le ponemos abajo la parte S de sólido, con el ácido clorhídrico acuoso. Siempre todos los ácidos que sean hídricos, que terminen en hídricos, recuérdate que siempre llevan la palabra AC. ¿Y qué ha obtenido, profesor? Bueno, hemos obtenido el hidrógeno y hemos obtenido el cloruro de zinc. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha desplazado a quién, profesor? Entonces aquí tienes que ver de nuevamente ese cuadrito para ver si es que el zinc se asume que debe de tener mayor electronegatividad, mayor reactividad, perdón, que el hidrógeno para desplazarlo, para ocupar su lugar. Y el hidrógeno al quedar desplazado queda relegado y por eso lo vemos a él solo como gas que supuestamente se va a desplazar o que le podemos obtener. Este también es una reacción que se puede realizar, lo mismo que la parte de abajo. Todas estas reacciones las podemos realizar, se pueden realizar en más en un laboratorio. Por ejemplo, antes en la reacción del hierro con el sulfato cúprico, veríamos si ponemos nosotros esto en un reactivo, vamos a ver que el metal se va a volver de un color, bueno, el color cobre, profesor. Sí, correcto, el color cobre se va a ver cobrizo, todo ese color. Luego tenemos aquí el ácido sulfúrico con el
magnesio. En este caso no ocurrió lo mismo. ¿Quién ha sido más electronegativo que quién? Vemos que el hidrógeno ha sido desplazado y hemos tenido el sulfato de magnesio. Otro tipo de reacción, por favor, profesor, de desplazamiento simple, porque recuerde, solo estamos desplazando un solo elemento. Mira, recuérdate acá, el cobre desplazó la plata, un solo desplazamiento. ¿Ah? El zinc ha desplazado el hidrógeno, un solo desplazamiento. Aquí el también ha desplazado el hidrógeno, es decir, cada uno está desplazando un solo elemento. Y también se puede dar entre halógenos. Recuérdate que entre los halógenos el más reactivo era el flúor comparados con los demás. Aquí tienes el bromo más el iodo de hidrógeno. Entonces, si tú observas, en este caso hemos desplazado o se ha desplazado a quién. Profesor, ¿quién ha desplazado a quién? El yodo desplazó al bromo, el bromo desplazó al yodo. Si tú lo miras, flúor, cloro, bromo, yodo, entonces te vas a dar cuenta que el bromo es mucho más reactivo que el yodo, por lo tanto, él tendría que desplazarlo al otro. Profesor, ¿y podría formar otra fórmula? No, recuérdate que no se puede formar. Es por eso que te indico que ese cuadro lo tengas muy en cuenta, porque de lo contrario nosotros a veces hacemos las fórmulas y pensamos que sí, que se pueden dar de esa manera y no, no es así. Tienen una razón para darse a cabo las reacciones. Bueno, y aquí entre el halógeno, como te explicaba, entre el bromo y el yodo para pasar a otro tipo de reacción, la reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. En este caso, observa, mira, tenemos de un AB a un CD para tener un AD y un CD, es decir, ha habido doble desplazamiento. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? O bien A desplazó a B, o bien B fue desplazado, o él desplazó para obtener luego un AD. Mira acá, se hemos combinado el A, ¿de acuerdo? Con el D, y por el otro lado se ha unido el B con el C, es decir, hemos tenido doble sustitución, doble desplazamiento. Por eso se le llama en este caso reacciones de doble sustitución. Generalmente lo que tenemos que tener en cuenta acá es bastante esta partecita. Recuérdate que los compuestos como molécula tienen su lado aniónico y su lado catiónico, su parte positiva, su parte negativa. Entonces la parte positiva de un lado, cuando haya este tipo de reacciones, se va a unir con el lado negativo del otro por el desplazamiento y los dos que quedaron, se supone que quedó el negativo con el positivo, como lo estás viendo en esta imagen, entonces ellos se van a juntar. Y te tengo unos ejemplitos, en este caso de neutralización solo tenemos dos tipos, neutralización uno y el otro es precipitación, es decir, vamos a ver un precipitado. Neutralización entre el ácido y una base, si nosotros tuviéramos entre un ácido y una base, profesor, ¿qué podríamos estar viendo? Bueno, sería un color así, mira, más o menos a grosso modo hablaríamos de un color blanco, un color transparente, y si nosotros le ponemos la base, ¿verdad? Lograríamos que luego ese color con una fenolftaleína se volviera, en este caso, de color casi turquesa, ¿verdad? Entonces ahí hemos visto que había una neutralización, es decir, el ácido neutralizó la base neutralizó el ácido. ¿Qué ha pasado, profesor? Bueno, vamos a ver aquí en esta neutralización. Ojo, profesor, tienes que darte cuenta de lo siguiente. Recuérdate nuevamente, vuelves a ese cuadro y identificas quién puede desplazar a quién. Pero aquí, recuérdate que también es por cuestiones de carga. El sodio es carga positiva, ¿verdad? Y aquí el OH, todo como OH, es carga negativa. Por lo tanto, ya sabes aquí que cuando se desprendan, esta carga positiva va a buscar al negativo del otro lado, que en este caso es el cloro, y entonces el hidrógeno que tiene la carga positiva se va a unir con ese OH, es decir, va a formar agua. Y el otro va a formar el cloruro de sodio conocido como sal. ¿De acuerdo? Lo mismo vas a tener en la siguiente reacción. Y por último, precipitación, cuando se obtiene, te decía, un precipitado. Los precipitados son de distintos colores. Hay precipitados que podemos tener amarillos, precipitados colores blancos, completamente blancos, blancos lechosos. Bueno, y son diferentes tipos de precipitados que tenemos. En este caso, ¿qué ha sucedido? Lo mismo, la plata tienes por un lado y por el otro lado tienes el nitrato. El nitrato, recuérdate como ion, aquí mira, separado, de acuerdo, carga negativa. Y recuérdate que cuando se unen, une la carga positiva con la carga negativa. Si tú miras acá, el sodio también es carga positiva. Profesor, ¿yo puedo unir la plata con el sodio? Imposible, los dos son carga positiva, se van a repeler. Lo que quieren es atracción.
¿Quién se puede atraer en ese caso? Bueno, podríamos hacer una atracción entre lo que es el sodio y el nitrato y ver quién desplazó a quién. En ese caso hemos tenido el nitrato de sodio y al otro lado hemos unido la plata con esta carga negativa que sería el cloro. Es decir, hemos obtenido cloruro de plata. Y bueno, con esos tres tipos que nosotros ya hemos obtenido, pues ya estaríamos listos. Te agradecería bastante. Vuelve a ver este video dos, tres, cuatro veces hasta que lo puedas captar de la mejor manera y simplemente desearte que puedas resolver la ficha. Recuérdate que para resolver la ficha necesitas ese cuadro que está aquí, ese cuadro electromotriz. Ese lo necesitas para resolver la ficha de trabajo. Al menos la primera pregunta. La segunda, no, porque ya es una pregunta que ya hemos venido trabajando anteriormente. Sí, con eso, pues agradecerte. Gracias por tu atención.